Para muchos las noticias tienen que ver siempre con la más importancia con cuerpo, vida y salud, situación COVID, la inseguridad, el terrorismo que vuelve a atacar. Judy Angélica nos trae novedades de una última encuesta publicada para Perú 21, hecha por Datum, en donde hay ya prácticamente un empate técnico, aunque si la tendencia de los últimos 2 días o 3 días se sigue confirmando, antes del debate Keiko ya tendría que estar arriba del profesor Castillo. Judy Angélica nos da las noticias de esta hora. Las noticias de la hora en PBO. ¿Qué tal, Philip? Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Efectivamente, casi a la medianoche se reveló la información de Datum para Perú 21, para Diario Gestión. También han sido publicadas en estas 2 plataformas de diarios escritos esta última encuesta de Datum. Vamos a revisarla al detalle, Philip. Keiko Fujimori está más cerca que nunca a Pedro Castillo. La candidata de Fuerza Popular sube de 40.1% a 41.7%. Su rival, en cambio, cae luego de que hace una semana nada más subiera su intención de voto. El postulante de Perú Libre desciende de 45.5% a 42.6%. ¿Qué pasa? Que una parte de los votos perdidos por Pedro Castillo los asume ahora la lideresa del Fujimorismo, Philip, y vamos a revisar estos cuadros al detalle, ¿no es cierto? Pasa a engrosar la fila de Keiko Fujimori, de los que plantean votar blanco y viciado. Todavía tenemos un sector que ha crecido, ¿no es cierto?, de 14.4% a 15.7% en una semana. A ver, vamos a revisar los cuadros, me voy a mover un poco por acá. El simulacro de votación de elecciones presidenciales en segunda vuelta, así tenemos las líneas de cómo se ha ido moviendo la votación de Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Perú Libre, repito, desciende de 45.5% a 42.6%. Keiko Fujimori se mueve de 40.1% a 41.7%. Revisamos el siguiente cuadro, por favor. Ahí está, la agrupación política que tiene el mejor equipo técnico, sin duda, ha causado impacto la alocución, la participación de Luis Carranza, de Fernando Rospigliosi y de Carlos Brus, a opinión de Philip Butters y mía, por supuesto, quienes brillaron en el debate, ¿no?, en comparación a sus otros compañeros o al equipo de Perú Libre, que realmente ha dejado mucho que desear. 42% cree que la agrupación política que tiene el mejor equipo técnico es justamente Fuerza Popular, mientras que un 32% considera que el equipo de Pedro Castillo, de Perú Libre, puede ser, digamos, un equipo bueno. Ahora, ¿quién brilló en el debate de equipos técnicos en Perú Libre? ¿Recuerda usted un nombre? Realmente nosotros aquí no, repito, en nuestra opinión, quien brilló es el señor Luis Carranza, quien debatió contra Juan Pari. Revisamos el otro cuadro, por favor, para ir conociendo cuál es la opinión de la gente respecto a la intención de voto por candidato a la segunda vuelta. Repito, 41.6% Pedro Castillo y 41.5% Keiko Fujimori. Una cosa es el simulacro de votación y otra es la intención de voto. Seguimos con el siguiente cuadro de Datum para Perú 21, Diario Gestión. Sí, ese es justamente lo que acabamos de explicar, la intención de voto para Pedro Castillo y para Keiko Fujimori. A ver, decisión de voto. 86% tiene el voto decidido para Pedro Castillo, está pensándolo todavía un 11% y no sabe un 3%. Para Keiko Fujimori, ¿quién tiene decidido ya el voto? 86% también, no van a cambiar su voto, 12% todavía lo está pensando y un 2% todavía no lo sabe. Voto blanco o viciado, ¿no? Ahí están apuntando los candidatos en estos últimos días. Antes decíamos semanas y estamos a muy poco de las elecciones de la segunda vuelta. 34% ya tiene decidido que va a votar en blanco o viciado. El 37% todavía lo está pensando y el 29% todavía no sabe, no opina. Tenemos otro desglose, tenemos otro cuadro más. Efectivamente. Pedro Castillo y su relación con el Movadez, con el Sendero Luminoso. A ver, si bien es cierto, el último fin de semana
durante la semana se ha conocido, hemos tocado al detalle lo que ha sucedido en el Braem. Pedro Castillo tiene esa relación con el Movadef y Sendero Luminoso desde el inicio de su campaña. Incluso antes de la primera vuelta, sus propios amigos, a quienes se acercan ahora a Pedro Castillo, señalaban estos vínculos con el Movadef de Pedro Castillo. Por lo tanto, se le consulta a la gente, ¿cree que entre las agrupaciones políticas que forman el frente que apoya a Pedro Castillo se encuentra o no se encuentra el Movadef, Sendero Luminoso? Sí se encuentra. El 43% de las personas consultadas opinan que sí hay una vinculación de miembros relacionados al Movadef y a Sendero Luminoso que hechos además se comprueba, ¿no es cierto?, porque el señor Guillermo Bermejo está a punto de pasar a juicio oral con una acusación por filiación, por vínculos con el terrorismo. Testigos señalan que ha visitado a los Quispe Palomino en la zona del Braem, tiene a otros investigados también por delitos muy parecidos, ¿no es cierto?, por esta cercanía, esta filiación al terrorismo. Pero además Pedro Castillo fue a Bolivia con el señor Tello, fue a visitar a otro señor que había recibido asilo en Bolivia, que pertenecía pues a Socorro Popular, directamente relacionados con Sendero Luminoso y su brazo político Movadef. ¿No es cierto? No sabe todavía la gente, el 15% consultado sobre el mismo tema y un 42% señala que Pedro Castillo no tiene nada que ver con este tema. El motivo de los asesinatos de Sendero Luminoso, me muevo un poco para revisar a mayor detalle esta pregunta. ¿Por qué cree que Sendero Luminoso ha cometido ese atentado en el Braem, donde asesinó a 16 personas? Quiere boicotear las elecciones, un 24%. Quiere amenazar a la gente para que no vote por Keiko Fujimori, un 22%. Se siente empoderado, 11%. No ha sido Sendero Luminoso quien cometió ese atentado, el 20%. Tiene peso, de alguna forma, estas acrobacias mentales que señalan que algún candidato o esto se trataba de una masacre express. Qué falta de empatía para quienes opinan de esta forma. Cuando claramente, ¿no?, remanentes de Sendero Luminoso ligados también al narcotráfico, porque de eso viven y respiran allí en la selva tupida, allá en el Braem, de aquellos vinculados directamente con el terrorismo. Seguimos revisando más cuadros. Philip, ¿querías opinar? No, sí, por favor, porque hay que tener en cuenta que los sucesos acaecidos en el Braem han ido cambiando la opinión de las personas en pocos días. ¿Por qué? Porque una vez que pasa, se desarrolla la noticia y ya está. Y acá hay un factor interesante que lo vamos a conversar hoy por la noche en Combaters con Alfonso Bahía Herrera, ¿no? Dice, la generación bicentenario son los abuelitos, los viejitos, esos que quieren ir a votar. Por si acaso hay 3 millones de votos en gente de más de 65 años que sí tiene la memoria viva y fresca de lo que pasó con Velasco y su desgracia económica y con todo el tema de Sendero Luminoso y los ataques. Entonces, los abuelitos agarran al nieto, al hijo, y le dicen, mira, esto es Sendero Luminoso. La gente con el ataque al Braem ha comenzado a cambiar opinión. Hay otros hechos que también no están graficados en esta encuesta, que son muy duros, ¿no? Cuando ves que Antauro comienza a hablar, que el hermano de Cerrón comienza a hablar, a decir, nosotros somos el verdadero partido, ellos no son, se nota pues una desunión entre ellos. Entonces la gente dice, oye, no se está llevando bien entre ellos. Pero además, algo que ha sido y va a seguir siendo en los próximos días muy determinante, el tema de las AFPs, que no está acá, en esta parte. Cuando dicen que se va a tirar la plata de las AFPs, se va a tirar nuestra plata. En mi caso, yo tengo 53 años, yo no tengo jubilación anticipada. Lo máximo que podría sacar son 17.500, pero tengo plata ahí hace 20 años. Y se la van a robar. Y como yo, hay 7 millones de personas que dicen, se van a robar mi plata. Eso es lo que está haciendo que se voltee la situación para con Castillo, que tiene una dinámica bastante, muy poco democrática, así que más rara, ¿no? Se va corriendo, no da la cara, no da la cara, no da la cara. Seguramente en las próximas horas harán que hablen algunos de sus voceros, porque es pues una cuestión absurda que solamente hable uno. Es que él es el único vocero, ha dicho Philip. Él es el único. Correcto, entonces es bien difícil, claro. Lo van a tener que hacer hablar a alguien, después a Ceballos, que se ha puesto a estudiar Ceballos. Pues Ceballos era pediatra y era médico. Yo ni me acordaba lo que era Ceballos, porque en el último año y medio no salió en ningún lado. No le encuentras un Twitter a Ceballos preocupado por la situación de salud. No le encuentras un artículo, una entrevista, una locución en el último año. Y aparece ahora como especialista en medicina, diciendo una serie de incongruencias en el debate.
Y acuérdense, al debate lo calla domingo, lunes, martes, miércoles, jueves calla ahí, en la tarde hoy habla. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que se les está volteando la torta a no tener voceros. Imagínate que salga otra vez Pari a hablar algo. Sale Carranza. Entonces se va a notar más todavía la diferencia. A la señora Celeste le han callado la boca, la han guardado no habida. Debe estar oculta con cerrón. Al otro señor, al Encastre, tampoco lo puedes hacer hablar. Porque la improvisación, al llevarlos al debate y el papelón que se han comido, hace que entre ellos se comiencen a pelear. Por eso repito que Valdemar Cerrón, el hermano de Vladimir Cerrón, ha salido a decir, no, ellos no son, nosotros somos. Claro. Porque no tienen realmente ni equipo de trabajo ni plan de gobierno. Prosigue. Philip, y el número uno, lo hemos revelado aquí en PBO, Jorge Marticorena, de Perú Libre, ha señalado que los documentos que tienen validez son aquellos firmados por Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, pero Pedro Castillo como vocero de la segunda vuelta, pero que ellos reconocen a Vladimir Cerrón como su líder. Seguimos con el siguiente cuadro, por favor. A ver, aquí está, Philip, justamente lo que comentaba sobre el equipo técnico, las figuras del equipo técnico. Realmente es muy complicado leer, Philip, por este lado la pantalla, porque no se logra leer, está un poco, digamos, borroso, pero es muy chiquitito. Hágale. A ver, el equipo técnico que ganó el debate, el 61%, ayúdame por favor, Shawnee Max, ¿qué dice el 61%? ¿Le da el voto a Keiko Fujimori? A ver, ¿tú logras ver, por favor? Sí está enterado. Ah, ya, ok. El 61% de personas ha visto o leído, tiene conocimiento de la participación, del desenvolvimiento de los miembros de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. Efectivamente, Philip, no se ve, realmente no se ve. No se puede leer la pregunta, eso es lo que estoy diciendo. Está enterado, ¿no es cierto? Yo no puedo dar mucho detalle sobre esto más del que hemos dado, Philip, porque realmente no se logra leer. ¿Qué les parece si pasamos al siguiente cuadro? No tenemos cuadros. A ver, yo tengo acá un desglose, Philip, la mirada regional sobre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. A ver, Keiko Fujimori en el último simulacro ha tenido un crecimiento importante en nuestra capital, que acoge el grueso de votantes, ¿no es cierto?, en Lima. La candidata sube de 51.5% hasta llegar al 57.3%. Otro aumento importante, Philip, es en el oriente peruano, en la selva, donde llegó a 47.2%. Castillo retrocede en todas las regiones, este es un dato importante, con excepción del oriente. La mayor caída del también dirigente sindical se produjo aquí en Lima, por eso hemos visto a Pedro Castillo cambiar su agenda nacional y quedarse y realizar mítines aquí en nuestra capital. En Lima, Pedro Castillo pasa de 33.3% a 27%, así como en el norte, donde cayó a 40.3%. El norte, donde César Acuña ha dicho que va a hacer campaña por Keiko Fujimori. Por otro lado, a ver, en la intención de voto, recordemos que Keiko Fujimori asciende de 36.3% a 41.4%. En el segmento DEA, por primera vez en lo que va de esta etapa de la campaña, le arrebata el liderazgo a su rival en ese sector. Keiko Fujimori ha venido realizando también mítines en el interior del país, pero también en sectores de nuestra capital donde tenía el voto, digamos, minoritario respecto a su candidato. También sube en el Keiko Fujimori, donde pasa de 26.5% a 30.4%, y también sube en el centro y en el sur de nuestro país Keiko Fujimori. Finalmente, Castillo en números, Castillo pierde respaldo en espacios como en el centro, donde la semana pasada llegó al 70%, pero ahora tiene 62.7%. Esos cuadros, Philip, no están publicados. Este es un desglose que yo he revisado en ambos diarios, Perú 21 y Gestión de Datum, para estos dos diarios. Esa misma tendencia se observa en el segmento D, donde desciende de 47.9% a 36.9%, y en el E allí pasa de 55.1% a 52%.
0.5%. Es decir, Keiko Fujimori está ganando espacio en sectores que eran, digamos, de Pedro Castillo, donde Pedro Castillo ganaba, tenía un duro posicionamiento, un real posicionamiento, y Keiko Fujimori tal vez con el factor debate, con sus mensajes, sus discursos en el interior del país, sobre los bonos, sobre un plan de reactivar, volvemos a empezar, me parece que se llama esta propuesta que tiene Keiko Fujimori, o el canon para el pueblo, agua para todos, y diversas propuestas que recién realmente hemos venido conociendo a través de su vocero Luis Carranza, es que ha empezado a ganar espacio en sectores, repito, que antes eran de Pedro Castillo, sector D, sector E, centro, sur, oriente, y también en el norte de nuestro país. Para detallar el cuadro del debate técnico, que no pudimos revisar por un tema de que no se podía leer, no estaba legible el cuadro, el 61% de los peruanos sostiene que vio equipos técnicos que se realizó la semana pasada. De ese grupo, el 54% señala que Fuerza Popular ganó. Esta percepción llega al 65% en nuestra capital. El 49% considera que el fujimorismo cuenta con mejores propuestas económicas para reducir la pobreza. En general, el 42% sostiene que el mejor equipo técnico es el que lidera Keiko Fujimori. Esta afirmación crece hasta el 58% en nuestra capital. Philip, hasta aquí el resumen de los cuadros publicados por Perú 21 y Diario Gestión. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.